¿Tú sabes quién tú eres realmente? Hay dos personas que conocen quién eres tú verdaderamente: Dios y el diablo. Que te voy a decir una cosa, el problema es que Dios sabe con la marca que tú naciste, y Dios no te llama, no te ministra ni te dice las cosas conforme a lo como tú te ves y como otros te ven, sino conforme a la marca con la que Él te selló. Y por eso es que también el diablo sabe la marca con la que tú naciste, y tus ataques vienen de la misma manera. Tus ataques vienen duros, tus ataques vienen difíciles. ¿Por qué? Porque el diablo no te trata conforme a como tú estás viviendo, sino conforme a tu marca. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido, diga conmigo, un ruido. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Los sonidos del Espíritu, ahí sí. Ese es el tema que quiero compartir en el día de hoy. Y usted dirá, los sonidos del Espíritu, ¿cómo así? ¿Cómo los sonidos del Espíritu? ¿Cuáles son los sonidos del Espíritu? El Espíritu tiene mucho simbolismo. Mucha gente lo simboliza con la paloma, con el fuego. Tiene mucho simbolismo. Pero en el caso de los sonidos que yo quiero hablar en el día de hoy, uno de ellos es la revelación. La revelación es una forma en la que Dios habla, y la voz es un sonido emitido a través de las vibraciones. O sea, lo que le quiero decir, que la voz es un sonido, y uno de los sonidos de Dios es que el Espíritu Santo habla, y la forma que utiliza para hablar, una de ellas es la revelación. Ahora, ¿qué es la revelación? La revelación viene del hebreo gala, que significa quitar el velo, que significa quitar la cubierta, significa, por eso se llama revelar. Entonces la palabra revelación, ¿a quienes les llegaba anteriormente la revelación? La revelación venía anteriormente a personas escogidas como llamados profetas. Dios escogía personas para revelársele, y la forma en que Dios utiliza la revelación es para manifestar lo que Él es. O sea, usted dirá, hay muchas cosas, por ejemplo, que nosotros no conocemos de Dios. Y la Biblia, por ejemplo, es una de las formas en las que Dios se muestra. Pero hay atributos específicos y especiales que Dios quiere mostrarse a través de nosotros, y lo hace por medio de una revelación. Muchos de nosotros, cuando escudriñamos las Escrituras, a veces no entendemos lo que leemos, porque la palabra de Dios se necesita ser entendida por medio de revelación. O sea, necesitamos que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor. O sea, por eso digo los sonidos de Dios. Tú tienes que tener el espíritu sensible para poder escuchar el sonido de Dios. Porque cuando tú estás leyendo las Escrituras, tú vas a notar que la Escritura no es un libro cualquiera. Tú vas a notar que la Escritura no es un periódico que tú estás leyendo. Hay algo que la Escritura comienza a trabajar dentro de tu espíritu cuando tú estás leyendo. Porque cuando tú estás leyendo las Escrituras, la Biblia, el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo comienza a aplicar a tu vida. Comienza a decirte lo que está bien dentro de ti. Tú empiezas a confrontarte con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en un espejo que va viendo, o sea, detallándote los defectos que nosotros tenemos. Entonces, por eso debemos ser sensibles a la voz de la revelación. La palabra, Dios siempre vive hablando. Hay gente que dice, pero yo nunca escucho la voz de Dios. Yo siempre vivo hablando. Mira, Dios habla más de lo que usted se imagina. Yo me paso el día entero hablando con Dios. Pero tenemos que tener ese espíritu sensible para poder entender cuando Dios está hablando. Para poder entender cuando Dios está ministrando nuestras vidas.
Dios nos habla a través de muchas formas y de muchas maneras, dice la palabra de Dios. Y por eso hoy yo quiero hablarle acerca de lo que es la revelación, de la forma en la que Dios habla. Mira, había muchas maneras de las que Dios se manifestaba anteriormente a través de la revelación. Por ejemplo, Adán y Eva estaban en el huerto. Adán y Eva que estaban en un lugar allí, pero pasaba algo cuando ellos pecaron. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de Génesis, verso 8. Dice que ellos se escondieron porque habían escuchado la voz de Dios y se escondieron de la presencia de Dios. ¿Usted está escuchando esto? Ellos se escondieron de la presencia de Dios. O sea, que la forma en la que Dios se revelaba a ellos era presencialmente. De la forma en que Dios se revelaba a ellos era que lo visitaba. Pero no solamente Adán, también Dios visitó de manera personal a Abraham, también visitó de manera personal a Moisés. O sea, lo que yo le quiero dar a entender, que anteriormente Dios se manifestaba a través se revelaba a sí mismo a través de una presencia especial delante de ellos. Porque hay dos tipos de manifestación, hay dos tipos de revelación. Está la revelación general o la revelación natural y la revelación sobrenatural. ¿Cuál es la revelación natural? La revelación natural de que Dios se revela al hombre por medio de lo creado, por medio de la creación. La voz de Dios habla, la tierra predica, la creación de Dios habla. Por eso David decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de tus manos. Oye, que un día emite palabra a otro día y la noche le dice a otra noche, le habla sabiduría, pero no se escucha, no hay palabra, no hay lenguaje, pero se escucha su voz desde la tierra, o sea, desde la creación. La tierra predica. Por eso Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la creación muestra la gloria de Dios. La revelación es cuando Dios muestra su secreto, lo que Él es. La gente por medio de la creación puede decir, hay alguien grande, poderoso. Hay un ser que está por encima de todas las cosas. Lo que pasa es que nosotros siempre cometemos el error de adorar lo creado, no al creador. La gente mira la creación y mira lo grande. Por ejemplo, anteriormente se adoraba el sol. Por ejemplo, en esta misma fecha, en estos días, o sea, ya en los días de la Navidad, del 25 hacia abajo, por ejemplo, los romanos celebran el solsticio, que es la adoración al sol. O sea, lo que yo le quiero dar a entender, que el sol fue una creación de Dios y la gente no adora al que creó al sol, sino al sol. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen ídolos en su casa. ¿Creación de quién? De un hombre. O sea, a la gente le encanta adorar las cosas creadas, pero no adoran al verdadero creador. El Dios es el creador de todas las cosas y su naturaleza revela lo que Él es. Ahora, hay otro tipo de revelación y es la revelación sobrenatural. Dios quiere mostrarnos realmente quién es Él, sus verdaderos atributos, cosas más profundas. Por eso Él le dijo al profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas secretas y ocultas que Dios quiere revelar a nuestras vidas y cosas secretas y ocultas muchas veces de nosotros mismos. Mayormente hay muchas personas que se hacen llamar profetas, pero cuando te profetizan, lo que te hablan de tu pasado ya tú lo conoces. Tu pasado hay mucha gente que lo conoce. Cuando hay una revelación de tu vida, no es la cosa que ya tú conoces, no es la cosa que otros conocen, sino lo que tú no has visto ni conoces de ti mismo. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos de nosotros mismos. Por ejemplo, tú naciste con una marca. Desde antes de tu nacimiento ya Dios puso una marca dentro de ti.
La palabra marca es la palabra estigma. En el griego, estigma. Esta palabra es como cuando tú tomas un hierro, lo calientas y se lo pone, por ejemplo, a las vacas y a los caballos. Mucha gente la marcaban con una insignia. Calentaban un hierro con un nombre, con unas iniciales, y luego se lo pegaban al caballo, dando a entender que ese caballo, que esa vaca era de mi propiedad. Tú naciste como una marca. Dios te marcó, Dios puso un estigma en ti, dando a entender de que tú eres de la propiedad de Dios. Cuando tú vienes a los pies de Jesús, el Señor te pone esa marca diciendo: tú eres de mi propiedad. Cuando Caín pecó, cuando Caín mató a Abel, Dios le puso una señal. Dios puso una marca en Caín. Esa marca es una marca de maldición. Y por eso Caín decía: oye, cualquiera que me vea me matará. Y él dijo: yo voy a poner una marca en ti, que aunque te vean no te van a poder matar. Cuando Dios pone esa marca en ti, te está diciendo: tú eres de mi propiedad. Y aunque el diablo quiera tratar de destruirte, aunque el diablo quiera tratar de matarte, no pueden hacerte daño, porque saben que tú tienes mi marca. Hay otro tipo de marca que se llama estigma. Está caracma y está estigma. Estigma se coloca por encima de caracma. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, la palabra el caracma es como cuando un cirujano o cuando una persona va a hacer una operación quirúrgica, con un creyón marca donde va a operar. Eso es estigma. Eso es caracma. Ahora, estigma es la marca que queda después de la operación. La cicatriz que queda después que es operación. O sea, el caracma lo pone Dios. El estigma lo provoca el hombre. ¿Cómo? La marca con la que tú naciste, muchas veces tú la desconoces. Pero cuando tú vas detrás de buscar el sello que Dios puso dentro de ti, tú vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar oposiciones, vas a encontrar guerra, vas a encontrar batalla, y esa guerra y esa batalla y esas luchas van a provocar una cicatriz por encima de ese caracma que Dios provocó, ese estigma que tú vas a buscar, pero esa cicatriz es la que va a producir la gloria en ti. Ese estigma fue el que Pablo dijo: yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Esa es la palabra estigma. Eso es lo que Pablo está diciendo: por medio de Cristo yo he sufrido, yo he batallado y llevo las marcas de Él. Cristo, cuando nació, no tenía el estigma, pero lo provocó buscando, haciendo la voluntad de Dios. Fue marcado, fue maltratado, fue herido y quedó una cicatriz en él, un estigma. O sea que cuando la persona no busca un propósito o el propósito por el cual fue creado y fue diseñado, no se va a provocar cicatriz en él. Pero cuando no hay estigma, no hay gloria. Porque la gloria viene a través del proceso. La gloria se revela a través del sufrimiento. Tú tienes una naturaleza espiritual, pero tu naturaleza espiritual está reprimida. Cuando nosotros utilizamos la palabra reprimir, siempre la usamos basado en las emociones de las personas. Por ejemplo, podemos decir, de joven, forma su familia, forma su hogar, pero de momento, después que tiene hijos, después que tiene todo, 40 o 50 años, de momento usted lo ve con un vestido pintado. Y el hombre se declara homosexual. Y usted dice: pero ven acá, ¿y desde cuándo? ¿Y qué fue? Entonces nosotros, cuando vemos que esa persona explota de manera contraria, lo que decimos: eso siempre estaba en él. Decimos: eso siempre estaba en él. Lo que pasa es que él lo tenía reprimido. Lo tenía dormido, lo tenía ahí, se estaba controlando. Porque eso es reprimir. Es cuando tú controlas ese impulso que tú llevas dentro. Y el problema es que siempre lo adaptamos a las partes emocionales de la persona.
pero nosotros también tenemos una naturaleza espiritual, y esa naturaleza espiritual muchas veces la tenemos reprimida. Estamos viviendo la vida que no somos. Estamos viviendo realmente para lo que no fuimos llamados. Estamos en la posición muchas veces equivocada y estamos reprimiendo, sosteniendo lo que verdaderamente somos. Lo que yo te quiero decir, que tú eres una persona espiritual con posiciones en la tierra y con posiciones en el reino de Dios. La Biblia dice que tú estás sentado juntamente con Cristo a la diestra del Padre. O sea, tú tienes una posición espiritual. Hay una naturaleza espiritual, pero muchas veces la tenemos reprimida y no podemos desatar el verdadero potencial que tenemos, la verdadera naturaleza espiritual. Hay personas que están aquí, pero el reino del infierno tienen que respetarlo, pero ellos no han podido soltar y desatar esa naturaleza espiritual. Oye, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes quién tú eres realmente? Hay dos personas que conocen quién eres tú verdaderamente: Dios y el diablo. Señor lo reprenda. Ellos dos conocen. Por eso es que muchas veces tú te vas a encontrar a una persona que tú ves que casi no viene a la iglesia, a una persona que no habla en lengua, que no danza, que no muestra nada como de que sobrenatural o espiritual, a una persona que cuando hace el culto de oración no va, a una gente como que tan carnal, tan frío, y de momento llega un profeta, llega un predicador y lo llama y comienza a declarar, oye, y empieza a decir, mira, tú tienes tal posición en Dios, tú tienes esto, tú tienes lo otro, Dios te va a llevar a las naciones, y tú dices, pero a ese es un impío. Pero si el profeta conociera, si ese profeta, ese hombre no es de Dios, porque mira lo que le está diciendo a ese, y ese tipo es un carnal, ese tipo no es cristiano, esa persona nada más va a la iglesia porque su mamá lo lleva, esa persona no tiene nada de Dios. Pero ¿cómo es que este profeta no tiene visión? Oye, yo lo que te voy a decir una cosa, el problema es que Dios sabe con la marca que tú naciste, y Dios no te llama, no te ministra, ni te dice las cosas conforme a lo como tú te ves y como otros te ven, sino conforme a la marca con la que Él te selló. Y por eso es que también el diablo sabe la marca con la que tú naciste, y tus ataques vienen de la misma manera. Tus ataques vienen duros, tus ataques vienen difíciles. ¿Por qué? Porque el diablo no te trata conforme como tú estás viviendo, sino conforme a tu marca. Entonces nosotros tenemos que buscar la revelación para que Dios nos revele realmente quiénes somos y cuál es nuestra verdadera naturaleza. Porque hay muchas personas que están, por ejemplo, yendo a una cancha de básquetbol con un uniforme de pelotero. Y eso es ignorancia. Tú no puedes ir a una cancha de fútbol con otro uniforme. Tú tienes que ir conforme al uniforme del tipo de deporte que tú vas a hacer. Y hay personas que realmente están viviendo una vida y se están vistiendo conforme a lo que no son. Hay un llamado especial dentro de ti, pero tú no lo estás efectuando, tú no lo estás proyectando de la manera correcta porque tú no sabes quién tú eres. Por eso es que hay muchas personas que son evangelistas y están enganchados de pastores. Por eso hay muchas personas que son maestros y están enganchados de evangelistas. ¿Por qué? Porque todavía no saben cuál es su verdadera marca y no saben en la posición que van a jugar y están yendo a otro lugar con un uniforme diferente. Tú no puedes, siendo un general, ponerte el uniforme de un raso. Tú no puedes, no, es que tú tienes que ponerte los rangos que realmente tú tienes, porque realmente si Dios te llamó como un general, no te pongas de un raso, no te pongas de un cabo, vístete como general y toma la posición y el lugar que te corresponde. Pero muchas veces no lo conocemos. Necesitamos escuchar la voz de Dios para que Dios nos revele, para que ese sonido, para que Dios hable a nuestras vidas acerca de qué realmente somos en Dios. Por eso es que vemos a Balaam, que Balac le dice, mira, maldice al pueblo. Y cuando Balaam va, no puede maldecirlo, sino que tiene que bendecirlo. Y Balaam es conocido como el hombre de ojos abiertos.
que puede ver la visión del Omnipotente. Y él dice caído, pero con los ojos abiertos. O sea que cada vez que Dios le mostraba una visión, este hombre se desmayaba. Porque es que la gloria de Dios, cuando Dios te muestra algo, el poder de Dios se revela de una manera extraordinaria. Este hombre tenía que caer, porque ante la presencia de Dios y ante una visión, hay cosas en nuestras vidas que tienen que desmayarse, que tienen que romperse, que tienen que caer. Hay cosas que se tienen que ir, hay cosas que se van. Cuando Dios te revela todo lo que realmente, entonces tú dices, wow, porque yo estaba caminando tan mal. Todas esas cosas se desmayan, todas esas cosas se van, pero tus ojos son abiertos. Entonces tú puedes ver claramente quién tú eres en Dios. Tú puedes ver claramente cuál es tu verdadero llamado. Tú puedes ver claramente qué es lo que Dios quiere contigo. Y nosotros tenemos que entender y buscar la revelación también de Dios. Ver, conocer un poco más acerca de Él. Dios quiere revelarse a tu vida. Dios quiere hacerse real en tu vida. Dios quiere que tú le veas tal como Él es. Dios quiere manifestar cosas en ti. Pero tú tienes que tratar de pedirle a Dios que hable a tu vida y que te muestre. Hay que ya en este tiempo no se usa. Antes nosotros pedíamos una experiencia con Dios. Ya la gente no quiere tener experiencia con Dios. Antes, cuando nosotros nos hincábamos y empezamos a pedir, Dios, yo quiero tener una experiencia contigo. No para saber si Él es real, sino para experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que buscar volver a eso. Tratar de buscar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros naturalmente, viviendo basado en lo natural, estamos viviendo una vida como vacía, una vida como sin sentido. Y muchas veces no encontramos el sabor que merece el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida natural. Tenemos que meternos en lo que es lo sobrenatural de Dios. Y eso viene a través de una revelación de la persona. Por eso este hombre, Moisés, que vio que Dios abrió el mar rojo, que vio que brotó agua de una peña, que veía a Dios en una nube que lo cubría del sol, en la noche que lo iluminaba con una columna de fuego, que le envía maná del cielo. Pero este hombre dice, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y digo, ¿qué es lo que quería Moisés? Mire, ¿qué era lo que quería Moisés? Pues yo no entiendo, un tipo que vio tanta cosa, pero le pide a Dios de que yo quiero ver tu gloria. Como que él no había visto nada. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Sabe por qué? Porque lo que él había visto, él se maravillaba con eso. Pero él quería ver algo más de Dios. Él quería ver su esencia de Dios. Y ¿sabe algo? Hay algún privilegio que tú y yo tenemos en el día de hoy. Oh, que no lo tuvo Moisés. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Sabe qué? Moisés no tuvo la revelación del Hijo. Moisés, dice la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 1, del 1 al 3, dice, lo resume mejor, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria, a la imagen misma de su sustancia. O sea, en el día de hoy nosotros podemos ver la esencia de lo que es Dios, la revelación de Dios a través del Hijo. O sea que nosotros sí hoy tenemos lo que es el conocimiento real de la verdadera esencia. Por eso es que cuando le dice a uno de sus discípulos a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y él dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. Y me está pidiendo de que te muestre el Padre. Tú no sabes que yo soy el Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Ese es el problema. El asunto es que Dios se revela a través de Jesús. Entonces cuando nosotros tenemos el Nuevo Testamento que nos habla de la verdadera esencia de la vida de Cristo, y nosotros por medio de eso podemos conocer los verdaderos atributos y cualidades de Dios representadas en Jesús. Jesús está en nosotros. La revelación más grande que nosotros podemos recibir es la revelación de que Cristo vino en carne y se manifestó. Dios se manifestó en medio de nosotros. La Biblia dice que este verbo se hizo carne. Dios manifestado en carne. Hay otro
sonido que yo quiero hablarte en el día de hoy. El profeta, el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14, él cita al profeta Joel y dice que en los postreros días el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán los tres tipos de revelación. Aleluya. La revelación venía a través de palabras habladas por medio de los profetas. Dios hablaba a través de visiones y Dios hablaba a través de sueños. O sea, pero solamente escogía personas específicas para esto. Pero sin embargo, hoy dice la palabra que se va a revelar y se va a derramar sobre toda carne. O sea que hoy tú puedes escuchar lo que es la voz de Dios. Tú puedes soñar sueños, tú puedes tener visión. Dios, la voz del Espíritu, puede hablar a través de la revelación y no necesitas un profeta para que Dios te hable. Hay gente que se mueve a kilómetros buscando un profeta, buscando una palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tú la puedes encontrar de rodillas ahí donde tú estás. La palabra de Dios tú la puedes encontrar ahí mismo donde estás ahora. La palabra de Dios tú la puedes encontrar en el rincón de tu casa. La revelación de Dios tú la puedes encontrar en el cuarto cuando tú cierras la puerta. Ahí tú puedes encontrar la revelación de Dios. Dios te va a mostrar visiones. Dios te va a mostrar sueños. El problema es que la gente a veces tiene sueños y lo toma como insignificante. Los sueños no son insignificantes. Los sueños tienen un resultado poderoso. Si la gente entendiera el poder que hay a través de los sueños, hay sueños de que sencillo y a veces loco. Lo que pasa es que cuando Dios te da una palabra profética, la palabra es clara. Pero cuando Dios te da un sueño, el sueño hay que interpretarlo. El sueño necesita interpretación y es por eso que muchas veces tú te topas con cosas. Yo como que viví esto. Wow, pero yo como que lo viví, lo que le llamamos déjà vu. Y lo que tú no sabes que tal vez tú lo viviste en un sueño, pero ese sueño tú no le diste la importancia que llevaba. El problema es que Dios te muestra muchas veces el futuro y tú puedes ver la visión y la revelación de Dios a través de los sueños. Sí, claro, hay sueños que son naturales, porque realmente, según los judíos, dicen que cuando tú duermes, oye, yo te voy a decir algo. Cuando un futbolista, por ejemplo, juega fútbol, ¿qué es lo que se cansa? ¿La pelota o el futbolista? ¿Verdad que es el futbolista? La pelota, porque pues la pelota no se va a cansar porque es un objeto, es algo que no tiene, es algo inanimado, es algo que no tiene, que no tiene vida. Entonces se mueve, es uno el que lo mueve realmente. Ahora, cuando Dios creó tu cuerpo tenía vida. Cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra para ser vida, ¿qué tuvo que hacer? Dios sopló en él. O sea, lo que te quiero decir, que lo que le da movimiento al cuerpo es lo que Dios sopló. O sea, que cuando tú duermes, quien se cansa no es tu cuerpo no se cansa, lo que se cansa es tu alma. Gloria a Dios. Por ejemplo, tu celular tiene dos, que es el teléfono y que es la batería. ¿Qué es lo que se descarga? ¿Qué es lo que se cansa? ¿El teléfono o la batería? La batería necesita carga. El problema es de dónde viene el espíritu, de dónde viene tu alma. Tu alma sale directamente de Dios. O sea, como tu alma sale directamente de Dios, según los judíos, cuando tú duermes, tu alma sale a recargarse con Dios. O sea, tu alma empieza a conectarse con algo celestial y es posible que tu alma traiga de allá una revelación extraordinaria acerca del futuro, porque cada vez que tú duermes, ahora sí, su alma se divide en tres. Entonces hay algo que se queda cuando tu alma sale, hay algo que se queda para poder reconectarse nuevamente, porque si no se reconecta, entonces fácilmente tú te mueres. Pero eso que se queda, muchas veces se mantiene, tú te mantienes tal vez soñando con cosas que te pasaron en el momento. Alguien te habló algo, tu mamá te contó un cuento, alguien te dijo algo y de momento tú le estás soñando, y eso es lo que le llaman sueños naturales.
sueños normales. Ahora, pero hay un momento cuando el espíritu llega, cuando el alma llega y entra en tu cuerpo nuevamente y que trae una revelación. O sea, según los judíos dice que cuando tú te haces un sueño de las 12 de la noche para abajo, eso es tu mente. Eso es natural. Hay que estar que se me cayeron los dientes, pero de momento es que están pensando ya el dentista porque tienen demasiadas cosas. Y de una vez dice, ay, que se va a morir alguien en la familia. Ay, que se va a morir qué sé yo quién. Y empiezan a interpretar los sueños basados en algo que le pasó en el día a día. Por ejemplo, hubo un emperador romano que le dijo a un judío, oye, ustedes que son tan sabios, ¿qué yo voy a soñar esta noche? Y dice, tú vas a soñar que los persas agarraron y te llevaron cautivo y te pusieron a moler dátiles en un molino de oro sin paga. Y eso era algo muy deshonroso para ellos. Pero sin embargo, ¿qué usted cree que se soñó? Lo mismo que le dijo él, porque se acotó pensando en la palabra que le dijo el judío. Ellos conocían ese sistema, ellos sabían. Entonces hay sueños que se hacen desde las 5 de la mañana, entre 12 a 5 de la mañana. Hay que prestarle atención. Porque es en el momento cuando tu alma viene recargada. Oh, esto es un poquito más profundo, pero no me voy a meter ahí porque estamos hablando del sonido del espíritu. Y yo quiero que usted le diga al que está a su lado, diga, hay otro sonido que yo quiero hablarte, que es el soplo. El soplo del espíritu. El soplo del espíritu es una de las formas en la que Dios habla. Juan capítulo 3, verso 8 dice, y el viento sopla de donde quiere y oye ¿qué? Su sonido. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, dice la palabra de Dios. Mas tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Usted está escuchando esto? Él le dice que todo aquel que es nacido del Espíritu oye el sonido del soplo, del viento. O sea, él está simbolizando que la persona que es nacida del Espíritu debe escuchar la voz del Espíritu. Lo que yo te quiero decir es que Dios te habla día a día. Entonces yo lo que quiero traer a tu mente hoy, que tu corazón, que tu alma sea sensible a la voz de Dios. Que tú entiendas que tú caminas, pero hay alguien que está dentro de ti que día a día te vive ministrando. Hay alguien que cuando tú te paras en el espejo, él te dice, esa ropa no me gusta. Pero muchas veces nosotros no hacemos caso y a ti que tiene que gustarte a mí. Y de momento alguien sale a la calle y te piropea y dice, wow, tú sí te ves bien. Y te gusta porque te piropeó él, pero el Espíritu Santo te está diciendo a ti, no me gusta esa ropa. Yo no vine a predicar ropa. Yo lo que te vine a predicar es que Dios te habla. Y Dios te habla de muchísimas formas. Yo le dije al Señor en estos días y le digo, Señor, yo te entrego todo. Porque hay veces hay cosas que yo no te he entregado. Porque desconozco y creo que tú tienes tantas cosas que hacer que a ti no te importa eso. Y te voy a decir algo. Yo un día salí de mi casa. Y cuando salgo de mi casa, voy saliendo así. Oigo la voz de Dios que me dice, quítate esa ropa. Yo iba para la iglesia. Yo me puse unos tenis, me puse un pantalón jean y me puse un poloché con cuello por dentro para ir para mi iglesia. Y cuando de momento oigo la voz de Dios que me dice, quítate esa ropa. Yo me paro así, me miro de arriba abajo y digo, me veo bien, estoy combinadito. No me gusta esa ropa. O sea, no es que no me gusta. El problema es porque no estoy interpretando y que no le ay no, que el pastor dijo, que el predicador dijo que los tenis son del diablo y que los poloches son del diablo. No, lo que pasa es que en ese momento Dios me ministró así. Tal vez si yo iba a ir para otro lado, lo que sea, Dios me hubiese dejado mi ropa. Pero el problema es que me devolví y me puse un pantalón fino, unos zapatos, me puse una camisa, es más, me puse una corbata. Y cuando llego a la iglesia, veo a la hermana, a la presidenta del APA preocupada. Y me dice, ay Jairo, digo, ¿qué pasó? Nosotros teníamos un predicador invitado y no vino, y tú eres mi salvación. O sea, lo que yo le quiero decir es que Dios habla
y tú no conoces el futuro, pero Dios sí. ¿Cuántos de nosotros nos guiamos por el GPS? ¿Por qué? Porque el GPS ve lo que tú no ves. Y por eso nosotros nos guiamos por él, porque él está viendo el tapón que hay allí, él está viendo el accidente que pasó allí. Hay cosas que Dios ve del futuro que tú no lo ves. Entonces, si nosotros caminamos guiándonos por un GPS, ¿por qué no nos guiamos del GPS que Dios puso dentro de nuestro corazón? Que es el Espíritu Santo, que viene hablando, que te dice por ahí no, por aquí no, que te dice no saltes ahora, no te busques con él, no vaya aquí, no haga esto, no te ponga aquello. Dios vive hablando. Amén, así es, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y tú oyes su sonido. Ahora tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando tú eres nacido del Espíritu, tú tienes que guiarte por el sonido del soplo. Por el sonido de ese viento. Hay cosas que tú crees que es tu mente que te le está diciendo. No es tu mente, es que tú tienes un GPS. Tú tienes a alguien que habla. Hay alguien que te dice. Mire, yo mismo he sido cabezú con eso. A veces yo estoy manejando y algo me dice, vete por aquí. Y yo no, porque ya yo me he ido por ahí. Óigame, y cuando sí, porque obvio, eso que me dijo, vete por aquí. ¿Por qué no me llevé de lo que me dijo que doblara por aquí? ¿Y con cuánto no le ha pasado? Porque no obedecemos esa voz que está dentro de nosotros porque creemos que nuestra mente. A veces nuestra mente. Pero tú tienes que discernir. Por eso necesitamos el discernimiento para conocer cuando es Dios que está ministrando nuestra vida. Tú tienes algo que tú tienes que entender, que ya tú no te guías por ti mismo. Así es. Ya tú no te guías, así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Tiene que guiarse por ese sonido. Tiene que guiarse por esa voz que te ministra, que te habla. Y donde nosotros leímos, fue en el libro de Ezequiel, capítulo 37, el versículo 7. Pero el versículo 9 hay algo que me llama mucho la atención y yo quiero leerlo. Dice la Biblia, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu así, ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Oye lo que te estoy diciendo. Oye esto, escucha esto. Dios está hablando con Ezequiel y le está diciendo, lleva un valle de huesos secos y le está diciendo, mira, sopla, profetízale a esos huesos. Profetízale a esos muertos. Yo quiero que te entienda, yo quiero que usted se meta aquí, que Dios te manda a un cementerio a profetizarle a esos que están allí. O sea, yo quiero que usted se vaya conmigo. Mire la realidad, mire lo que estaba enfrentando Ezequiel. No lo mire simplemente, profetiza esos huesos, porque Dios lo dijo. Yo quiero que tú veas lo que él estaba viendo. Él estaba en un lugar donde había un ejército que había sido destruido, donde solamente habían cadáveres, donde solamente habían huesos. Y Dios le está diciendo, profetízale a esos muertos. Si una gente te oye profetizándole a los muertos, dice haciendo brujería. ¿Qué hechicería es esta de que hablándole a los muertos? Él se lo encontró raro, Ezequiel, como que le profetizó a tu muerto. Y hoy, en el día de hoy, es muy bueno profetizarle a los vivos. Gloria a Dios. La mayoría de profetas, ¿tú sabes lo que hacen? Van a las iglesias cuando se van en gloria y empiezan a mirar al hermano que está conectado con Dios y que está llorando para darle una palabra. Y miran al que está danzando, al que está sintiendo el Espíritu. Mira, ahí está Dios, ahí está, ahí está. Y comienzan a hablarle, y comienzan a ministrarle. Es muy bueno al varón que tiene buena jipeta allí, profetizarle de bendición, profetizarle de prosperidad, profetizarle de gloria al que se está yendo en gloria, pero profetízale a los muertos. Aleluya. Profetízale al que no tiene vida, profetízale al que ni siquiera cree en los profetas. Ahí es que Dios te ha llamado a profetizarle. Profetízale a aquellos muertos.
Aquellos que tú entienden que no tienen vida. Aquellos que están destruidos. ¿Por qué? Porque alguien los maltrató y de momento están allí sentados en aquel banco. Pero Dios le está diciendo que lo profetice, porque alguna vez esos huesos que estaban ahí eran unos guerreros terribles. Ay, Shaba, aquí Mansoja. Esos huesos que estaban allí eran guerreros que estaban peleando por un ideal. Eran gente que estaban metidos en una guerra, dispuestos a dar su vida por lo que ellos creían, dispuestos a dar su vida por su nación, dispuestos a dar su vida por su rey, por alguien. Eran fieles, eran guerreros. Y esos guerreros que estaban caídos, estaban muertos, eran huesos que estaban allí, un ejército de huesos.